Después de que Alejandro se fue y me dejó solo, comencé a revisar el lugar. Imagínense, era pleno día, pero estaba oscuro, lo cual era sorprendente. Las mismas ventanas del pasillo estaban cerradas con tablones de madera y cortinas negras, apenas dejaban pasar la luz del sol. Pensible, alguien haría esto sin motivo. Seguro que hay algo grave en este lugar y lo están ocultando de mí. No quieren que lo sepa. Claro, no me atreví a entrar en la consulta, aunque la puerta estaba casi abierta. De repente desapareció mi valentía y el miedo se apoderó de mí. Luego bajé a la recepción, que estaba en el área, en el mismo pasillo donde estaba. Me quedé allí esperando. Un poco después, Manu llegó y me dijo: es extraño. ¿Estás trabajando por la mañana? ¿Sabías que yo estaba aquí? Le respondí: simplemente me quedé dormido y ahora vine a pedir disculpas. Tranquilo, y mira, el director tiene un corazón grande, tú eres un empleado nuevo y no te va a regañar. Me quedé callado un momento y pensé: es raro. Alejandro, ¿qué te hace estar trabajando por la mañana? No es nada, solo recibí una llamada. Algo urgente, vine a solucionarlo y me voy. Lo importante es que me dijo: no te preocupes, sigamos con la atención de los pacientes y si quieres irte después, puedes irte, yo me encargaré de hablar con el director. ¿Cómo era el proceso de atender a los pacientes? Pasábamos uno por uno. Registrábamos sus nombres en un papel y también tomábamos el número de registro que estaba en la pulsera que llevaban. Luego de registrarlo todo, lo ingresábamos en el sistema en el ordenador de la recepción. Como era un empleado nuevo, Alejandro siempre se aseguraba de que yo fuera el encargado de la atención, con una forma de entrenamiento. Me dio el cuaderno y el bolígrafo y me dijo: atiende a los clientes, tengo algo que hacer, regreso enseguida. Y no olvides también verificar que todos hayan tomado sus medicamentos, ya que en ese momento estábamos distribuyendo las pastillas después de cada comida para mantener su estabilidad mental. Y sinceramente, agradezco el momento en que me dio el cuaderno para registrar a los pacientes. Escucho cuando estaba dando vueltas registrando. Y como saben, el último paciente era Manu en la esquina. Cuando llegué, levantó su mano y fui a tomar el número de registro que estaba en la pulsera, como los demás, pero la sorpresa fue que no encontré el número. Me di cuenta de que había sacado el número de la pulsera. Le dije: Manu, por favor, saca el número. Él puso su rostro cerca de mí y me dijo: amigo, mis datos están registrados y los tomo. Lo empujé un poco y le dije: no soy yo quien va a tomar tus datos, pero déjame registrarlos y seguir, eres el último paciente. Se fue al baño y pensé: este está mal de la cabeza, voy a usar los datos por mi cuenta. Comencé a revisar su lugar, debajo de la almohada, la manta, dentro de la cama. Tal vez lo haya puesto aquí o allá. Y mientras estaba, vi la papelera junto a la cama. Me quedé en shock al ver que la papelera llena de las pastillas que dábamos después de cada comida. Es decir, en otras palabras, Manu no tomaba las pastillas. Cuando le daban las pastillas, las tiraba directamente a la basura. Esto realmente me confirmó que Manu no era un paciente y que su presencia en el hospital tenía una razón muy grave. Volví a la recepción y comencé a revisar todos los nombres que había ingresado en el sistema en el ordenador. En cuanto a Manu, pensé que lo solucionaría más tarde o se lo contaría a Alejandro. Mientras revisaba los nombres, encontré el archivo de Alejandro junto al mío. Pensé: ya está ahí, entro en su archivo, copio los nombres y los pongo en mi archivo. Pero lo extraño fue que cuando tratara el archivo de Alejandro para copiar los nombres y añadirlos en mi archivo, me sorprendí al ver que tenía una contraseña. No entendía por qué iba a poner una contraseña si era solo un archivo con nombres. Ignoré la situación y continué trabajando en mi archivo. Pero algo en mi corazón me decía que no podía ser que pusiera una contraseña por nada. Seguro había algo importante en el archivo o algo que estaba ocultando y no quería que lo supiera. Entonces, aproveché mi especialización en ingeniería informática. Usé algunas habilidades que tenía, ya que tenía algo de experiencia en temas de cifrado, hackear y cosas del estilo. Comencé a profundizar en el sistema y exploré un poco más en algunos programas. Pero chicos, el sistema de seguridad era muy fuerte. No cualquiera podía hackearlo. Recordé que había un cajón debajo de la computadora, un cajón que nunca usábamos, donde guardábamos cosas que no necesitábamos, como papel, teclados, ratones, lo que sea. Recordé que un día, cuando buscaba una grapadora, vi una memoria estirada en una esquina del cajón. La tomé, la conecté al ordenador y descargué todos los archivos y programas. Guardé la memoria en su bolsillo y llamé a Alejandro. Le dije: Alejandro, me voy. Habla con el director y discúlpate. Salí, tomé el coche y volví a casa. Cuando llegué fue la primera vez que lo hacía. Mi mamá y mi papá estaban en la sala. Normalmente suelo saludarlos, pero esa vez ni siquiera les saludé. Fui directo a mi habitación, cerré la puerta, comencé a conectar la memoria y descargar todos los archivos y programas en el ordenador. No voy a negar que tuve dificultades para abrir algunos archivos, pero no me importaba tanto, por lo que me importaba el archivo de preparación de Manu, porque como sospechaba, el secreto estaba ahí. Después de muchos intentos, logré descifrar el código y acceder al archivo. El archivo contenía una lista con todos los registros, números y nombres de los pacientes, y junto a cada nombre había un informe detallado sobre su condición médica, es decir, un informe completo que describía la situación de cada paciente. Cuando estuve buscando el nombre de Manu, no lo encontré. Pensé que estaba entrando en el archivo equivocado, pero al revisar nuevamente, me di cuenta de que había un nombre extraño que nunca había visto antes. Hice doble clic en el nombre y apareció el nombre de Manu. Era raro. ¿Cómo era esto posible? Un archivo dentro de otro archivo. ¿Qué estaba pasando? Cuando abrí el archivo, me quedé en shock. Me sorprendí tan que no esto que esperé al día siguiente. Decidí regresar al hospital de inmediato
inmediato. Cuando llegué al hospital y fui directo a la recepción, encontré a Alejandro allí. No les puedo contar cuánto estaba molesto. Golpeé la mesa con fuerza Sasa y le pregunté, ¿está el director? Él me miró y dijo, tranquilo, no te pongas así. El director no está, pero si esperas hasta sobre las 4 o 5 de la tarde, podrás verlo, seguro estará en su oficina. En ese momento sentí que iba a explotar de rabia. No era la primera vez que me decía eso, siempre me desviaba y me dejaba esperando. Le dije, Alejandro, no me voy, lo esperaré aquí, pero si no aparece el director, te juro que vas a ver algo que nunca has visto antes. Estuve esperando un largo rato. Mientras esperaba pensé, ¿por qué no aprovechar esta oportunidad? Hay poca gente. Puedo ir al departamento e intentar investigar. Estoy seguro de que el secreto está ahí. Tomé el camino hacia la entrada trasera de urgencias para que Alejandro no me viera y entré al departamento. Caminé despacio. Me dirigí hacia la consulta número 23. No sé cómo, pero de repente sentí una valentía que me hicieron entrar al departamento, aunque el lugar era realmente aterrador. Recé en voz baja y abrí la puerta. La consulta estaba en una oscuridad inusual. Puse mi mano detrás de la puerta y comencé el interruptor de la luz. Finalmente lo encontré, lo encendí y apenas iluminó. La luz era muy baja, parpadeaba y se apagaba. Debido a que la consulta estaba tan descuidada, se sentía como un antiguo museo. Y lo que me sorprendió aún más fue que encontré un escritorio en una esquina de la consulta con una computadora vieja, un teléfono y algunos papeles dispersos. Me sorprendió ver un escritorio en una consulta. Pensé que era un lugar abandonado y seguramente querían deshacerse de cosas viejas, las habían tirado allí. En fin, no quiero alargarlo. Mi curiosidad me hizo acercarme al escritorio, paso a paso. Cuando llegué comencé a revolver los papeles, mirando de un lado a otro, por simple curiosidad. Vi una placa en la parte delantera del escritorio que decía en letras doradas, director Diego tal su apellido. Volví a colocar la placa en su lugar y seguí revolviendo los papeles. De repente mis ojos cayeron sobre una foto. En la foto había 3 hombres, 2 de ellos de pie al lado, y uno de ellos estaba de pie con su esposa, que sostenía a un niño. La foto estaba cubierta de polvo. Cuando la levanté y soplé para quitar el polvo, me sorprendí de lo que vi. El segundo hombre que estaba de pie junto a los otros. Su rostro no me era extraño, sentía que lo había visto antes. Giré la foto y descubrí que fue tomada en 1993, hace aproximadamente 10 años. Esto me abrió muchas puertas para pensar en la foto, pero lamentablemente en ese momento, la puerta se abrió con un fuerte golpe. Miré y vi a Alejandro parado en la puerta. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿No sabes que está prohibido hablar fuera de tu horario de trabajo? Le respondí, ¿por qué es permitido de ti no para nosotros? Y de repente, con gran fuerza, me quitó la foto de las manos y me dijo, sal de aquí. Le conseguí que quieres que me vaya. Pues mira, no me voy. Me quedo aquí en el centro de la consulta. Y él me dijo, ¿qué quieres llegar con esto? Ya haz tu trabajo y vete. No te metas en cosas que no te corresponden. Voy a meterme en todo. Desde que empecé a trabajar he estado persiguiéndolo. Quiero saber qué pasa con el director y tú cada día me desvías. Hay cosas que no me cuadran y si hay algo raro. Entonces todas las posibilidades. ¿Qué quieres decir con Didi? Tú sabrás lo que habéis hecho en este departamento, me dijo. ¿Qué es lo que realmente quieres lograr con todo esto? Le respondí, te lo he dicho. Alejandro, no voy a hablar más. Miró de un lado a otro y me dijo, está bien, pero si te lo cuento. Me prometes que no se lo contarás a nadie y seguirás trabajando con nosotros. Le respondí, te lo meto. Entonces me agarró de la mano y nos sentamos en el centro de la consulta. Sacó una foto de su bolsillo, la colocó en el suelo y me dijo, quiero que te concentres. Ves a estos 2 hombres de pie uno al lado del otro. Este es el director Diego, el de cabello canoso, y este Víctor su hermano. La tercera persona, el que está de pie junto a la mujer, como puedes ver, el hijo del director que conociste en la campaña. La mujer a su lado es su esposa y el niño en sus brazos es su hijo, un niño pequeño. En resumen, todos los de la foto son de la misma familia. Mi mente se detuvo por completo. Literalmente no podía pensar, era como si me se hubiera apagado. Dije, no puede ser, esto es imposible. No te culpo, tranquilízate un poco y te explicaré todo en detalle. Pues el director Diego y su hermano Víctor me conocen desde hace mucho tiempo, somos muy buenos amigos. Desde que Víctor salió de la estación y hasta que lo regresaste, yo recibía toda la información, todo me llegaba primero. Yo trabajo aquí desde 1986, soy el archivo secreto de este lugar, conozco todos los secretos. Y créeme, no estamos buscando hacerle daño a nadie, ni hemos hecho nada ilegal, todo lo que pasó fue que nos metimos en problemas y deudas. Y no queremos que lo sepas para que sigas trabajando con nosotros. Y esto es lo que el director me pidió que te dijera. Mi mente no podía seguir procesando toda esta almación de deudas. Un director. Le dije, Hassan, Dios mío, esto no tiene sentido, y él me respondió, por favor, Luis, calma. El director Diego y su hermano Víctor eran de las familias más ricas y respetadas de la región. El director abrió este hospital a principios de los años 80, cuando aún estaba en su juventud junto con su hermano Víctor. El doctor Diego se casó y tuvo un hijo en 1971, el mismo que viste en el campamento. Con el tiempo, Jorge creció, se casó y tuvo un hijo llamado Joaquín, que es el niño de la foto. El pobre director Diego sentía una gran presión entre sus problemas familiares y los problemas del hospital. Como sabes, este
Este hospital estuvo en su auge, con todas las especialidades y departamentos, pero lo que hizo Jorge destruyó todo. Un día, Jorge golpeó a su esposa hasta que perdió al segundo bebé. Ella permaneció en el hospital durante un mes hasta que llegó el día en que huyó. Todo esto lo hizo para proteger su vida de este hombre descontrolado. Dejó a su hijo mayor, Joaquín, el director Diego y su hermano Víctor. Víctor era un hombre que adoraba a Joaquín y era el que lo quería y cuidaba. Después de que se realizaron algunas pruebas obligatorias, se descubrió que el hijo de Jorge tenía problemas mentales, por lo que fue ingresado en el hospital en el departamento de enfermedades mentales. Pero fue un caso muy difícil de tratar, con una personalidad inestable y comportamientos violentos. Además, requería tratamientos de rehabilitación. Luis no es todo, lo que cambió completamente la vida del director y trastornó todo en el hospital. Un día Jorge mató a uno de sus compañeros del hospital. La policía entró y la mayoría de los departamentos del hospital fueron cerrados. Solo quedó abierto el departamento de enfermedades mentales, ya que era el único que servía a la región. Entonces, el hospital entró en una crisis financiera y deudas que solo Dios sabe cuánto eran. No vas a creer, Luis, cómo esta familia vivía en riqueza y bienestar, y de repente todo cambió de la mejor vida a la peor vida. Seguro que te sorprendió su comportamiento y sus actitudes violentas, pero te juro que es el más amable y cariñoso. Aunque en medio de las dificultades y los problemas que la familia enfrentó, nunca se apartó de ellos. Incluso estaba a punto de casarse y formar una familia, pero abandonó esa idea por completo, por el contra ellos, cuidando a su nieto más que nadie. En cuanto a su hermano Diego, director, entró en una depresión profunda, especialmente porque no podía aceptar la idea de un hijo loco y asesino. El hijo de Jorge estuvo a punto de causar otro desastre, iba a matar a uno de los enfermeros. Su padre, el director Diego, no pudo soportarlo y tomó la decisión de enviarlo a un lugar más apartado. Al principio, empecé a creerle a Alejandro, porque recordaba que cuando entré en la tienda por primera vez, todo estaba ordenado y limpio, y hasta la esquina de Jorge estaba bien cuidada. Pero al mismo tiempo, le pregunté a Alejandro, ¿qué beneficio tiene el anciano y el director Diego al mentir y decir que hubo una masacre de asesinato? ¿Qué está pasando aquí? Y que dice que en ese lugar es apariciones, magia negra y tonterías. Sonrió y me dijo, vas a entender todo y vas a saber desde el principio. Desde que saliste de la estación hasta que te regresé, todo esto fue un juego, una película. No podía creerlo. Es imposible, Alejandro. Yo vi el dibujo que hizo el anciano y parecía que el niño estaba frente a mí. No olvides también al perro. Si esto fuera una broma o como dice, una película que estáis haciendo, el perro nunca se habría atacado. Además, cuando nos perseguía con el coche y todo lo de la cueva, todo lo que pasó. ¿Cómo lo explicas? Alejandro me dijo, escucha Luis, todo eso fue un acuerdo entre el director, su hermano, y todo va a quedar claro, pero no te apresures, ya verás todo. En cuanto a Papo, el director Diego se lo compró a Jorge y lo dejó en la tienda para que lo cuidara, porque el director Diego no pasaba mucho tiempo en la tienda, iba y venía a hacer. El perro estaba criado de tal forma que no podía atacarte o menos que lo indicara el director Diego Víctor. En cuanto al dibujo que hizo de niño en la tierra, realmente fue el director Diego el anciano. Desde pequeño tenía talento para el dibujo y aprovechó esa habilidad para engañarte. Lo de las desapariciones, los asesinatos, las matanzas y todo eso eran parte de un acuerdo entre él y su hermano. Eran dos hermanos que se entendían con solo mirarse. Fuiste la víctima de todo este juego. Tu curiosidad amenazó cosas que habíamos estado escondiendo durante años. Guardé silencio por un momento tratando de procesar lo que Alejandro me decía. Pensé en voz alta. ¿Y la banda qué pasa con ellos? Alejandro respondió, no existe tal banda. Los que veías, los que os perseguían y con los que había disparos, eran personas que venían a recoger deudas. Después de que el hospital se fue a la quiebra y la familia entró en una crisis financiera, el director Diego y su hermano Víctor pidieron dinero por esta gente. Ellos solían venir a la estación a exigir el pago de las deudas, hasta que la situación se volvió insostenible para Víctor. Y tú, Luis, llegaste en el peor momento, en el momento en que todo empezó a desmoronarse, cuando las cosas se pusieron fuera de control. ¿Recuerdas ese día cuando pasaste junto a la manta cubierta de sangre, con huellas de pies alrededor? La gente que venía a cobrar las deudas pasó antes que tú. Vieron a Jorge que había escapado de la tienda y estaba golpeando a un niño, casi matándolo. Fueron ellos los que lo salvaron hasta que llegó el director Diego, que los apartó y se fue. Justo cuando pasaste tú, Luis, vi la manta completamente cubierta de sangre, con huellas de pies a su alrededor. Pensaba que el niño había sido secuestrado. Corrí hacia la estación y hablé con Víctor. Víctor también había sido engañado, pero de otra manera. Pensaba que la gente que había venido a cobrar las deudas había secuestrado al niño, porque como te mencioné antes, había una disputa entre ellos y Víctor no lo soportaba. Pero Víctor no mató al conductor. Lo que pasó fue que hubo una pelea intensa entre ellos. Al final sacaron un cuchillo y el conductor terminó cortándose la mano. En cuanto al intercambio de disparos que hubo entre usted y Lair, al final, el asunto y más problemas, solo el corte en la mano del conductor. Cuando regresaron a la estación para aparcar el coche y Víctor tomaba el suyo para seguir buscando al niño, Víctor me llamó mientras esperabas en el coche y te explicó. Le dije, Víctor, cálmate, Joaquín está herido en el hospital, esperamos que esté bien. Aquí Víctor te pillo y llevarte al desierto paso los pasos. Le pregunté a Alejandro, oye Alejandro, tú dijiste que el hospital quebró. ¿Cómo es que me trajeron aquí y me ofrecieron ese gran salario para que trabajara con ustedes? Alejandro me respondió, en Brett pedían puestos técnicos. El director estaba revisando los currículum de trabajo y vio tu nombre. Lo reconoció porque tu padre había sido uno de nuestros clientes frecuentes en esa época. Venía siempre para hacer análisis de sangre. Ya sabes que tu padre tiene diabetes. Entonces, cuando vio tu nombre, se alegró y te llamó para ofrecerte el trabajo. Lo hizo como una forma de agradecer
agradecerle a tu padre por la ayuda que le dio cuando hubo el problema del asesinato en el hospital. Tu padre es abogado y según lo que nos dijo el director Diego, le ayudó mucho en ese momento. Por eso decidió darte la oportunidad y traerte aquí para trabajar con nosotros. Hizo una pausa y luego añadió, por cierto, Alejandro no es ecuatoriano ni trabaja en la estación. Lo único que quería era estar cerca de Joaquín para protegerlo. En ese momento me quedé en silencio pensando en todo lo que me había contado. Recordé a Manu, por el que había venido originalmente. Le pregunté a Alejandro, ¿y Manu por qué lo tienen enfermo? Alejandro respondió, Manu es la columna vertebral del hospital, un espía. Cualquier cosa que suceda en el hospital o en sus asuntos, él le informa al director. Manu siempre vigilaba todas las consultas, observaba a los pacientes e incluso a los nuevos empleados. Le dije, Alejandro, una vez vino a mí y me dijo que tuviera cuidado que no me hicieran lo mismo que le hicieron a él. Alejandro respondió, sí. Luis aún no ha estado haciendo eso desde siempre. Le gusta jugar con la psicología de los nuevos empleados. En ese momento ya estaba contento de que todos los problemas se resolvieron y todos los secretos fueron revelados, pero aún tenía una pregunta que me desconcertaba. La pregunta era sobre Alejandro, que tenía que ver con ellos, porque era el guardián de los secretos de todos, ocultándoselos a los demás. Cuando le pregunté, me dijo, vamos afuera y no es caluroso oírle para seguir hablando. Salimos de la consulta número 23, caminamos por el pasillo y no sabía a dónde me estaba llevando. Después de un rato, abrió una consulta y me dijo, entra conmigo. Cuando entré, me quedé completamente sorprendido al ver a Joaquín en una cama solo. La consulta estaba completamente nueva y renovada. Los equipos alrededor de Joaquín eran modernos. Recordé cuando Alejandro me regañó antes, cuando tenía vendas y medicinas en las manos. En ese momento entendí que estaba tratando de salvar a Joaquín. Pero Dios mío, si pudieran ver cómo estaba Joaquín, su estado era desgarrador. Cuchilladas y contusiones estaban por todo su cuerpo, e incluso las facciones de su rostro eran irreconocibles. Me sentí tan mal, realmente sentí pena por el pobre niño. ¿Qué culpa tenía él para que su vida terminara de esa manera? El único que le daba un sentido de valor era su brazo derecho. No pude controlar mis emociones, no podía ver a un niño en ese estado. Le dije a Alejandro, vamos, salgamos de aquí, ojalá nunca me hubieras traído. Alejandro me respondió, no te preocupes. El niño, como ves, sus signos vitales son estables. Siéntate junto a mí, déjame contarte toda la historia y responder a tu pregunta. Alejandro comenzó a hablarme. La razón por la que siempre los apoyé y fui el guardián de sus secretos es porque estoy profundamente agradecido con el director Diego. Él fue el que ayudó y no cualquiera haría lo que hizo por mí. Mi hija estuvo enferma de cáncer durante 3 años y fue tratada en este hospital sin que tuviera que pagar ni un centavo. Todo fue a cuenta del director. El director Diego es una persona buena, con un corazón puro y generoso. No solo ayudó a mi hija, sino a todos los empleados que lo necesitaban. Las cosas cambiaron y la vida lo desgastó por completo. Por eso ahora es mi turno de devolverle algo de lo que hizo por mí. Mientras Alejandro me hablaba, sacó una foto de su bolsillo y comenzó a mirar la foto con lágrimas en los ojos. Me acerqué y vi la foto. Ojalá no la hubiera visto. Era una foto de una niña de aproximadamente 4 años, calva, abrazando a Alejandro, pero sonriendo. Supe de inmediato la misma de la que me había hablado. No le pregunté nada porque sabía que ella no estaba. En ese momento, mientras abrazaba a Alejandro para consolarlo, de repente entraron el director Diego y su hermano Víctor, pero lamentablemente